El auditorio estaba en silencio. No era una conferencia sobre acciones, no era una charla sobre el mercado, no era una clase magistral sobre inversiones. Era algo distinto. Warren Buffett, con su traje sencillo y su sonrisa tranquila, se acercó al micrófono y dijo algo inesperado. Hoy no voy a hablarles de cómo hacerse ricos, sino de cómo no arruinar los últimos 30 años de su vida. Algunas personas rieron nerviosamente, otras dejaron de mirar el celular. Buffett continuó. La mayoría de la gente piensa en la jubilación como una meta financiera. Yo la veo como una prueba de vida. Se sentó en una silla simple, sin escenario elevado, como si estuviera en una conversación íntima. He visto personas ganar millones y llegar a los 65 completamente vacías. Y he visto personas con ingresos normales vivir sus últimos años con una paz que no se puede comprar. Hizo una pausa larga. Antes de jubilarte, hay 5 cosas que debes resolver. Si fallas en una sola, el dinero no te salvará. El público ahora estaba completamente atento. Buffett miró a la audiencia como si estuviera hablando uno por uno. La primera no tiene nada que ver con dinero. Y ahí comenzó todo. En la siguiente página, Buffett revelaría la primera de esas 5 cosas. La primera cosa, aprende a vivir sin aplausos. Buffett apoyó las manos sobre sus rodillas y miró al público con calma. La primera cosa que debes resolver antes de jubilarte es esta. Aprende a vivir sin aplausos. Hubo un murmullo suave en la sala. Durante toda tu vida adulta, continuó, tu identidad está ligada a lo que haces. Tu trabajo te da estructura, te da reconocimiento, te da conversaciones, te da validación. Hizo una pausa. Cuando dices, soy médico, soy empresario, soy contador, soy gerente, la gente reacciona. Hay respeto, hay atención. Sonrió levemente. Pero cuando te jubilas, esa etiqueta desaparece. El silencio volvió a caer. He visto personas exitosas perder algo más que su empleo cuando se retiran. Pierden su identidad. Caminó lentamente por el escenario. Si tu autoestima depende del cargo que ocupas, la jubilación será un golpe más fuerte que cualquier crisis financiera. Se detuvo. Yo sigo trabajando no porque necesite dinero. Trabajo porque disfruto lo que hago. Pero si mañana dejara de hacerlo, seguiría siendo yo. Se señaló el pecho. Tu valor no puede depender de tu tarjeta de presentación. El público estaba quieto. Antes de jubilarte, debes preguntarte, ¿quién soy sin mi profesión? Porque el día que ya no tengas reuniones, ni llamadas urgentes, ni correos importantes, lo único que quedará serás tú. Y si no te conoces, los días se volverán largos. Buffett levantó la mirada. La jubilación no es peligrosa por falta de dinero, es peligrosa por falta de propósito. Y entonces, sin elevar la voz, añadió, y eso nos lleva a la segunda cosa que debes resolver antes de jubilarte. En la siguiente página, Buffett hablaría de algo que casi nadie planifica, pero que determina la calidad de tus últimos años. La segunda cosa, construye relaciones que no dependan de tu trabajo. Buffett se sentó nuevamente y cruzó las manos con tranquilidad. La segunda cosa que debes resolver antes de jubilarte es esta. Asegúrate de que tus relaciones no dependan de tu cargo. Miró a la audiencia como si estuviera recordando algo lejano. Cuando eres activo profesionalmente, estás rodeado de personas, reuniones, almuerzos, eventos, colegas. Parece que siempre tienes compañía. Hizo una pausa breve. Pero muchas de esas relaciones están unidas al negocio, no a ti. El auditorio estaba en silencio absoluto. He visto ejecutivos que el día después de jubilarse dejan de recibir llamadas, no porque la gente sea cruel, sino porque el vínculo era profesional, no personal. Caminó lentamente por el escenario. La jubilación revela la verdad sobre tus relaciones. Algunos bajaron la mirada. Si tu vida social depende de tu oficina, cuando cierres la oficina,
también cerrarás tu círculo. Sonrió suavemente. He sido afortunado. Tengo amigos de décadas, personas que me aprecian por quien soy, no por lo que poseo. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Antes de jubilarte, pregúntate, ¿quién me llamaría si ya no tuviera poder? ¿Quién me visitaría si no tuviera influencia? ¿Con quién compartiría un café aunque no tuviera nada que ofrecer? Dejó que el silencio hiciera su trabajo. El dinero compra comodidad, pero no compra conversación sincera. Respiró profundo. La verdadera riqueza en la jubilación no es financiera, es relacional. Se detuvo un momento más. Porque cuando el trabajo desaparece, lo único que sostiene tus días son las personas. Y entonces agregó, pero hay algo todavía más delicado que las relaciones, algo que muchas personas ignoran hasta que es demasiado tarde. En la siguiente página, Buffett hablaría de una decisión invisible que puede destruir incluso al jubilado más rico. La tercera cosa, cuida tu energía, no solo tu dinero. Buffett tomó un vaso de agua. No parecía apurado, nunca lo estaba. La tercera cosa que debes resolver antes de jubilarte es esta. Protege tu energía como protegiste tu capital. Algunas personas fruncieron el ceño. Todos aquí saben lo que es diversificar inversiones. Saben lo que es reducir riesgos. Saben lo que es pensar a largo plazo. Sonrió. Pero muy pocos hacen eso con su salud. Se hizo un silencio más pesado. Puedes jubilarte con $10 millones y no poder subir una escalera sin cansarte. Dejó la frase flotando en el aire. He visto gente trabajar 40 años acumulando riqueza y descuidando el único activo que no se puede recomprar, su cuerpo. Caminó lentamente. El dinero puede multiplicarse, la energía no. Se detuvo frente al público. La jubilación no es el final del esfuerzo, es el inicio de la parte más larga y libre de tu vida. Se apoyó en la mesa. Y esa etapa exige algo que nadie calcula en Excel: vitalidad. Hizo una pausa y contó una pequeña historia. Conocí a un hombre que se retiró a los 62 años. Tenía propiedades, inversiones, ingresos pasivos, pero nunca había aprendido a descansar, ni a moverse, ni a cuidarse. 2 años después, pasaba más tiempo en hospitales que en su casa. El auditorio estaba completamente inmóvil. Antes de jubilarte, debes preguntarte, ¿estoy invirtiendo en mi salud con la misma disciplina que invierto en acciones? Respiró profundo. No se trata solo de vivir más, se trata de vivir mejor. Se acomodó el saco. Porque de nada sirve tener libertad financiera si no tienes energía para disfrutarla. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Y ahora viene algo que incomoda todavía más, algo que muchos evitan hasta el último momento. En la siguiente página, Buffett hablaría de la cuarta cosa que puede convertir la jubilación en un paraíso o en una trampa silenciosa. Cuando el dinero ya no es la excusa. Buffett se quedó en silencio unos segundos más después de hablar sobre la salud. Luego dijo algo que descolocó a muchos. La mayoría de la gente piensa que sus problemas desaparecerán cuando se jubilen. Se escucharon algunas risas suaves. Cuando tenga tiempo, voy a ser feliz. Cuando deje de trabajar, voy a disfrutar. Cuando me jubile, voy a empezar a vivir. Negó la cabeza. Si hoy no sabes disfrutar un martes común, tampoco sabrás disfrutar un martes jubilado. El público quedó pensativo. El dinero elimina presiones, pero no crea significado. Se acomodó los lentes. He conocido personas que soñaban con la jubilación durante 20 años, y cuando finalmente llegó, no sabían qué hacer con ella. Hizo una pausa, porque no habían construido una vida, solo habían construido una carrera. Caminó lentamente por el escenario. Antes de jubilarte, asegúrate de que el dinero no sea tu única historia interesante. Se detuvo frente a una fila de personas mayores. ¿Tienes hobbies? ¿Tienes curiosidad? ¿Tienes algo que harías aunque nadie te pagara? Sonrió levemente. Yo leo porque me encanta aprender,
no porque alguien me obliga. Eso no cambia con la edad. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono. La jubilación no es un retiro eterno, es un cambio de enfoque. Respiró profundo. Si tu vida gira únicamente alrededor del trabajo, cuando lo quites del centro, todo se desbalancea. El silencio era profundo ahora. El secreto no es jubilarse temprano. El secreto es no posponer tu vida hasta la jubilación. Esa frase quedó suspendida en el aire. Y entonces, con tono más firme, añadió: pero hay algo aún más peligroso que la falta de propósito, y tiene que ver directamente con el dinero. Ahora sí estaba listo para avanzar hacia la cuarta gran cosa que pocos se atreven a enfrentar antes de jubilarse. La cuarta cosa: no te jubiles de tu mente. Buffett levantó la mirada y dijo algo que sorprendió incluso a los más jóvenes del auditorio. La cuarta cosa que debes resolver antes de jubilarte es esta: no te jubiles de tu mente. Se escuchó un murmullo leve. Muchos creen que jubilarse significa dejar de pensar intensamente, dejar de aprender, dejar de esforzarse intelectualmente. Sonrió con picardía. Eso es un error enorme. Se acomodó en la silla. He pasado más de 7 décadas leyendo todos los días, informes, libros, periódicos, no porque sea obligatorio, sino porque mi mente necesita movimiento. Hizo un gesto circular con la mano. La mente es como un músculo. Si la dejas quieta demasiado tiempo, se debilita. Caminó unos pasos. He visto personas jubilarse y en cuestión de años perder la chispa. No por la edad, sino por la inactividad. El público estaba completamente atento. La jubilación no debería ser un retiro del pensamiento. Debería ser una liberación para pensar mejor. Se inclinó hacia el micrófono. Imaginen esto. Durante 40 años tomaste decisiones bajo presión. Ahora puedes decidir sin urgencia. Puedes leer sin límite. Puedes aprender sin exámenes. Hizo una pausa. Eso no es el final. Es un privilegio. Respiró profundo. Antes de jubilarte, pregúntate: ¿qué voy a estudiar cuando tenga tiempo? ¿Qué curiosidad he postergado? ¿Qué tema me intriga desde hace años? Sonrió. El día que dejas de aprender, empiezas a envejecer de verdad. Dejó que esa frase penetrara. No te jubiles del trabajo si quieres, pero jamás te jubiles de la curiosidad. Se acomodó el saco lentamente. Porque el dinero puede mantener tu estilo de vida, pero solo el aprendizaje mantiene tu mente viva. Y aunque ya había revelado 4 grandes cosas, aún faltaba algo que unía todas ellas, algo más silencioso, más profundo y más determinante que cualquier inversión. Todavía no lo había nombrado, pero estaba a punto de hacerlo. La quinta cosa: decide qué tipo de persona quieres ser cuando ya no tengas que demostrar nada. Buffett no habló durante varios segundos. El silencio no era incómodo, era denso. Finalmente dijo: la quinta cosa que debes resolver antes de jubilarte es esta: decide quién quieres ser cuando ya no tengas que demostrar nada. Algunos fruncieron el ceño, otros se inclinaron hacia adelante. Durante la mayor parte de tu vida estás demostrando cosas: que eres capaz, que eres competente, que mereces tu salario, que puedes competir. Hizo una pausa. La jubilación elimina esa competencia. Se apoyó suavemente en la mesa. Y cuando ya no tienes que demostrar nada, aparece tu verdadera versión. Miró al público con firmeza. He visto personas volverse amargas al jubilarse, no porque les falte dinero, sino porque su identidad estaba basada en ganar. Se llevó la mano al pecho. Si toda tu autoestima depende de superar a otros, ¿qué sucede cuando ya no hay carrera? El silencio se volvió casi absoluto. La jubilación es un espejo. Te muestra quién eres cuando no necesitas impresionar a nadie. Sonrió levemente. Y eso puede ser maravilloso, o puede ser doloroso. Se acomodó los lentes.
Antes de jubilarte, decide esto. ¿Quieres recordarte por cuánto acumulaste o por cómo hiciste sentir a las personas? Hizo una pausa larga. El dinero es un subproducto. La reputación es una construcción diaria. Se inclinó hacia el micrófono y dijo algo que marcó el momento. La mejor inversión que puedes hacer antes de jubilarte es en tu carácter. El auditorio estaba inmóvil, porque cuando todo lo demás desaparece, el título, la oficina, el cargo, lo único que queda es cómo trataste a los demás. Respiró hondo. Y créanme, eso es lo que realmente se hereda. Ahora sí, había revelado las 5 cosas, pero la historia no terminaba allí, porque entenderlas es una cosa, aplicarlas es otra completamente distinta. Entender no es suficiente. Buffett miró al público con una expresión distinta ahora, más íntima. Ahora que conocen las 5 cosas, quiero decirles algo importante. Se inclinó levemente hacia adelante. Saberlas no cambia nada. El auditorio quedó en silencio. He visto personas leer los mejores libros de finanzas y seguir tomando malas decisiones. He visto ejecutivos entender perfectamente la teoría y aún así descuidar su vida personal. Hizo una pausa. La diferencia no está en la información, está en la práctica. Caminó lentamente por el escenario. Puedes entender que tu identidad no debe depender de tu trabajo, pero si sigues presentándote ante el mundo solo como tu profesión, no has cambiado nada. Se detuvo. Puedes saber que necesitas cuidar tu salud, pero si sigues posponiendo el ejercicio para cuando tengas tiempo, estás apostando contra ti mismo. Miró directamente a la audiencia. La jubilación no es un evento que ocurre a los 60 o 65. Es una transición que comienza mucho antes. Respiró profundo. Cada día que eliges ignorar estas 5 cosas, estás diseñando tu futuro. Se sentó nuevamente. La buena noticia es que no necesitas hacer cambios gigantes hoy, pero sí necesitas empezar. Sonrió levemente. Pequeñas decisiones repetidas durante años crean jubilaciones extraordinarias. El público parecía reflexivo. Y quiero contarles algo personal. Se acomodó en la silla. Hubo un momento en mi vida en el que entendí que el dinero, por sí solo, no era suficiente. El ambiente cambió. La conversación iba a volverse más humana, y lo que estaba por contar no tenía que ver con acciones ni con mercados, sino con una lección que lo marcó profundamente. Una lección que no vino del mercado. Buffett bajó un poco la voz. Hace muchos años, dijo, conocí a un hombre extremadamente rico. Tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, pero cada conversación con él terminaba en quejas. El público escuchaba sin moverse. Se quejaba de sus socios, se quejaba de sus hijos, se quejaba del gobierno, se quejaba del pasado. Hizo una pausa. Un día le pregunté algo muy simple. Si ya ganaste el juego del dinero, ¿por qué sigues jugando como si estuvieras perdiendo? El auditorio soltó una risa leve. No supo qué responder. Buffett miró al suelo por un segundo. Ese día entendí algo. Muchas personas se jubilan financieramente, pero nunca se jubilan emocionalmente de sus miedos. Silencio. Siguen compitiendo, siguen comparándose, siguen buscando validación. Se acomodó los lentes. La jubilación no resuelve inseguridades, las amplifica. Respiró profundo. Si no trabajas tu carácter antes de jubilarte, tendrás más tiempo, pero también más espacio para tus pensamientos. El ambiente se volvió más introspectivo, y cuando el ruido del trabajo desaparece, te quedas solo con tu diálogo interno. Dejó que la frase cayera lentamente. Por eso insisto, el dinero es importante, claro que lo es, pero es una herramienta, no una identidad. Miró al público con firmeza. La jubilación ideal no es la que tiene más ceros en la cuenta bancaria, es la que tiene más tranquilidad en la mente. Hizo una pausa larga. Y eso me lleva a algo que casi nadie calcula cuando habla de retirarse. No era una acción, no era un fondo de inversión, era algo mucho más silencioso,
y mucho más determinante que cualquier inversión. El verdadero rendimiento. Buffett levantó una hoja imaginaria, como si estuviera mostrando un informe. Cuando invertimos, miramos el rendimiento anual, el porcentaje, la rentabilidad. Sonrió, pero hay otro rendimiento que casi nadie mide. Se llevó la mano al pecho. El rendimiento emocional. El público quedó pensativo. ¿Cuánto estrés acumulaste para conseguir ese patrimonio? ¿Cuántas cenas familiares te perdiste? ¿Cuántas conversaciones postergaste? Caminó lentamente. Si al jubilarte tienes dinero pero relaciones débiles, el rendimiento real fue negativo. La frase golpeó fuerte. El éxito financiero sin equilibrio personal es una victoria incompleta. Se sentó nuevamente. He dicho muchas veces que el éxito verdadero es que las personas que quieres realmente te quieran. La sala quedó completamente en silencio. No puedes comprar eso con dividendos. Respiró hondo. Antes de jubilarte hace este cálculo. ¿El camino que recorrí me acercó o me alejó de lo que realmente importa? El público parecía reflexionar profundamente. Buffett miró hacia el fondo del auditorio. Porque al final la jubilación no es una meta financiera, es un examen de vida. Y todavía quedaba una parte más importante, no sobre lo que no debes evitar, sino sobre lo que puedes construir desde ahora. Empieza a diseñar tu jubilación hoy. Buffett volvió a sonreír, pero esta vez con una expresión más ligera. Muchos creen que la jubilación es un punto en el calendario. Yo creo que es un diseño. Se acomodó el saco con tranquilidad. No se construye en el último año de trabajo, se construye en las decisiones pequeñas que tomas durante décadas. Caminó lentamente por el escenario. Si hoy eliges ignorar tu salud, estás diseñando tu jubilación. Si hoy eliges descuidar tus relaciones, estás diseñando tu jubilación. Si hoy eliges trabajar solo por estatus, también la estás diseñando. Se detuvo frente al público. La jubilación no empieza cuando dejas de trabajar. Empieza cuando decides qué tipo de vida quieres tener, cuando el trabajo ya no sea obligatorio. Hizo una pausa. Y quiero darles algo práctico. Algunas personas sacaron el celular para tomar nota. Imaginen que ya están jubilados. Despiertan un lunes cualquiera. No hay alarmas. No hay reuniones, no hay urgencias. Miró a la audiencia con curiosidad. ¿Qué hacen ese día? Silencio. Si no puedes responder esa pregunta con claridad, todavía no has diseñado tu jubilación. Sonrió suavemente. No necesitas un plan perfecto, necesitas una dirección. Se inclinó levemente hacia el micrófono. La libertad sin dirección se convierte en vacío. El auditorio parecía comprenderlo profundamente. Pero si tienes dirección, la libertad se convierte en expansión. Respiró profundo. Ahora quiero hablar de algo que asusta a muchas personas cuando se acerca la jubilación. No es la falta de dinero, es algo más psicológico, algo que no aparece en los estados financieros. El miedo silencioso. Buffett bajó la voz. Hay un miedo que casi nadie admite cuando se acerca la jubilación. Se tomó un segundo. El miedo a dejar de ser relevante. Algunos asintieron lentamente. Durante décadas, tu opinión importa en reuniones. Tus decisiones afectan resultados. Tu experiencia tiene peso. Hizo una pausa. Cuando te jubilas, el mundo sigue funcionando sin ti. La frase cayó pesada. Y eso puede ser difícil de aceptar. Caminó lentamente. He visto personas intentar volver constantemente a opinar en empresas que ya no dirigen, no porque sean malas, sino porque no saben quiénes son sin ese rol. Se acomodó los lentes. La relevancia externa es temporal. La relevancia interna es permanente. Silencio. Si tu valor depende de que otros te necesiten profesionalmente, la jubilación puede sentirse como una pérdida. Respiró profundo.
Por eso es tan importante construir algo más grande que tu carrera. Miró al público con firmeza. Construye sabiduría, construye generosidad, construye influencia positiva. Sonrió. Esas cosas no caducan cuando firmas tu retiro. El ambiente ahora era de reflexión profunda. Pero hay algo aún más poderoso que puedes hacer antes de jubilarte, algo que transforma completamente cómo se vive esa etapa, y es probablemente lo más subestimado de todo: el legado invisible. Buffett respiró profundo antes de continuar. Lo más poderoso que puedes hacer antes de jubilarte es decidir qué legado quieres dejar. No hablaba de herencias millonarias, no hablaba de fundaciones, no hablaba de edificios con tu nombre. Hablo del legado invisible. El auditorio estaba en silencio absoluto. El legado invisible es como las personas hablan de ti cuando no estás presente. Dejó que la frase se asentara. Es lo que tus hijos recuerdan de tus conversaciones. Es como tus amigos describen tu carácter. Es la huella emocional que dejas en quienes trabajaron contigo. Se acomodó los lentes. He conocido empresarios que construyeron imperios y dejaron resentimientos. Y he conocido personas comunes que dejaron respeto, cariño y gratitud. Hizo una pausa larga. La jubilación no es el final de tu impacto, es la oportunidad de concentrarlo. Caminó lentamente. Cuando ya no tienes que competir, puedes contribuir. Cuando ya no necesitas demostrar, puedes enseñar. Cuando ya no estás corriendo, puedes escuchar. El ambiente era distinto ahora, más humano. La mayoría planea cuánto dinero dejará. Pocos planean qué ejemplo dejarán. Se inclinó levemente hacia el micrófono. Antes de jubilarte, hazte esta última pregunta. Si hoy fuera mi último día laboral, ¿estoy orgulloso de cómo jugué el juego? Silencio profundo. No hablo de resultados financieros. Hablo de integridad. Hablo de paciencia. Hablo de cómo trataste a las personas cuando nadie estaba mirando. Respiró hondo. Porque al final, la jubilación no es un retiro del mundo. Es una transición hacia la parte más honesta de tu vida. Se acomodó en la silla. Si resolviste estas 5 cosas, tu identidad, tus relaciones, tu energía, tu mente y tu carácter, entonces no te estarás retirando de algo. Estarás avanzando hacia algo mejor. Buffett sonrió con calma. Y créanme, esa es la mejor inversión que pueden hacer. Si esta historia te hizo reflexionar aunque sea un poco, entonces valió la pena. La jubilación no empieza a los 60, empieza hoy, en cómo decides vivir. Si te gustó este tipo de contenido profundo, humano y práctico sobre mentalidad, dinero y vida, suscríbete al canal, porque aquí no hablamos solo de hacerse rico, hablamos de vivir mejor. Nos vemos en el próximo video.